Gracias. Bueno, estamos también para hablar sobre el tema de la salud en nuestro país y que además es altamente preocupante. Estamos en uno de los años con mayor gravedad del dengue. Estamos preocupados por lo que pasa con el coronavirus, pero no vemos de cerca lo que viene ocurriendo. El año 2019 a nivel de Sudamérica ha sido uno de los años más terribles respecto al dengue, 3 millones de personas infectadas. Y en nuestro país actualmente ya vamos con 12 fallecidos y casi 7.000 casos ya alertados sobre esta enfermedad. Estamos con el doctor Herbert Cuba, médico experto en salud pública, para que nos comente, nos dé una lectura sobre la situación actual. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad el dengue se nos presenta ya cada año en nuestro país y ya existe el conocimiento y las estrategias se tienen diseñadas para luchar contra los brotes que ocurren o cuando llegan a nivel de epidemia. Sin embargo, lo que hemos observado este año es que ya en las primeras semanas del año 2020, la relación que había con los años anteriores, la incidencia de estos brotes eran mucho mayores, a tal punto que el día de hoy tenemos ya la cifra de casi 7.000 pacientes que además se han focalizado sobre todo en las zonas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Junín, sí, ¿no? Sí. Y lo también preocupante es que, sobre todo en la zona de Madre de Dios, ha aparecido una cepa cosmopolita que agrava estos casos y se han presentado, evidentemente, complicaciones en los pacientes, Claro. sobre todo en las edades o en los pacientes que tienen algún compromiso inmunológico previo o tienen deficiencias que no han podido hacer una reacción adecuada. Sin embargo, aquí quisiera hacer una invocación al Ministerio de Salud. Creo que el Ministerio de Salud debería convocar a los que más saben sobre el tema, deberían traer inclusive una cooperación internacional para diseñar un plan que tiene varias áreas. No es solamente el Ministerio de Salud el que debe resolver el tema del dengue. Toda epidemia es un hecho político y en consecuencia debe ser resuelto por todos los componentes que tiene el Sistema Nacional de Salud y el gobierno, todos sus actores. Por un lado, hay que articular con los municipios, con los gobiernos regionales, con los otros ministerios, con las comunidades, con el Ministerio de Educación, para evitar precisamente la existencia del mosquito y también para evitar que se generen criaderos de mosquitos en las casas. Ahora, ¿a qué podemos atribuir este incremento que ha generado esta alarma, sobre todo por los últimos números que estábamos leyendo? Ahí hay un tema de fondo, que es el estilo de vida de la población, la educación sanitaria, la información, la educación, la comunicación, pero también tiene que ver con el cambio climático, porque existe un crecimiento en la región en su conjunto de este tema. Sin embargo, creo que es importante recoger experiencias. Una de las últimas experiencias que hemos tenido sobre este tema ha sido el dengue, el gran que hubo en el país fue el 2017 por el tema del Niño Costero, sobre todo en la región de Piura y Tumbes. Sí, esas experiencias tienen que ser retomadas. Esos expertos que trabajaron esas epidemias tienen que ser convocados para escuchar cómo se tiene que articular. Aquí el tema no es solamente que estén internados, que tengan la cama, que tengan el soporte médico. Una cultura respecto a ese tema. Ese es un tema importante que lo hace el Ministerio de Salud, que hay que potenciarlo, que hay que fortalecerlo, hay que darle más insumos, equipos, etcétera. Pero el tema de fondo es la articulación multisectorial, es la articulación Estado-Estado, digamos, y Estado-Sociedad, que deben trabajar con las APAFAS, con las comunidades, con los dirigentes, etcétera, para poder hacer una gran alianza. Y mire usted, y es importante, hay denuncias, por ejemplo, en la región Loreto, que el gobernador regional se ha ido de vacaciones, cuando él debería convocar está trabajando con a la comunidad, convocar a la población en su conjunto para tomar acciones casa por casa, con la anuencia de la población, porque cuando tú vas a vigilar su casa, a controlar su casa,
tienes que pedirle autorización a la gente. Pero si la casa Correcto. está cerrada y ahí hay criaderos, eso va a infectar por lo menos a 100 metros a la De redonda. nada sirve que fumigues las demás si esta va a ser un criadero. Exacto. Ahora, este trabajo al que usted alude y la invocación que hace los diferentes gobiernos requiere también de un trabajo en el que se involucre, o sea, sea una política de salud pública en el que se ve involucrado también el trabajo concatenado con otros países que también se ven afectados en la región. Esto a fin de poder acelerar investigaciones que también puedan dar una vacuna que finalmente sea utilizada y que se pueda gestionar. Ahora también estaba enterándome que, por ejemplo, hay un test para que en menos de 9 minutos, 10 minutos uno pueda saber que la persona ya tiene dengue, que se está desarrollando en Argentina y que probablemente se vaya a comenzar a comercializar. Pero requiere, dado que es un problema que afecta a toda Sudamérica con bastante gravedad en los últimos años, que haya pues un compromiso de todos los estados, ¿no? En primer lugar hay que tomar en cuenta de que el mosquito que vive en la selva, es imposible que nosotros podamos fumigar toda la selva. Claro. Y sería además un desastre ecológico. Sí. Lo que se hace generalmente con la fumigación, y esto hay que tener mucho cuidado, es utilizar la fumigación en las casas, pero con mucho cuidado, porque también se genera resistencia a los insumos de fumigación. Entonces, ahí tiene que haber una selección adecuada. Lo más importante son las medidas más simples. El cepillado de los recipientes, el cuidado de que no... la higiene, ¿no? La higiene, Sí. no, sobre todo que no se depositen el agua, porque ahí en el agua limpia las hembras ponen sus huevos y ahí se reproducen las larvas y ahí se reproduce Correcto. todo el flujo. Lo que hay que hacer entonces es uno. Dos, cuando hay los enfermos es complicado porque hay enfermos que son asintomáticos, Sí. o sea que no tienen molestias. Correcto. Hay enfermos que sí tienen molestias que son más leves y los graves. Lo que nosotros vemos finalmente son los enfermos que presentan síntomas y los graves, pero la hembra puede picar a un enfermo asintomático que no tiene molestias y a su vez puede desarrollar la cadena. ¿Cómo usted calificaría el trabajo que está teniendo el Estado respecto a este problema, sobre todo que viene afectando a la parte de la Yo creo que selva aquí hay algunos comentarios que quisiera hacer breves. Sí. El primero de ellos, tiene que haber una adecuada línea de mando entre la propia ministra de Salud, sus viceministros y las regiones. Yo creo que esa cadena hoy está rota. Está rota. La ministra de Salud ha casi delegado sus funciones ministeriales a los viceministros y ella más que todo está, sobre todo, acompañando al presidente en algunas Digamos, una labor reuniones, política más más que política ejecutiva. que ejecutiva. Y en nuestro país se requiere que la cabeza tenga que estar conduciendo en un caso como este, que es sumamente importante. El segundo tema, creo que se han cambiado equipos, se ha cambiado viceministro de Salud Pública, se han cambiado directores generales, etcétera, que han entrado ya cuando estaba una tasa de incidencia en creciendo. Lo que se tiene que hacer es llamar cuadros técnicos que hay en el sector y retomar las estrategias que ya se conocen, que no son nuevas, pero las conocen los que ya han trabajado el tema y comenzar a trabajar. Y el tercer tema que creo que es muy importante es que no solo hay que focalizar en lo que hace el Ministerio de Salud, que es muy importante, pero no es lo determinante en este tema del dengue. Lo determinante es el compromiso multisectorial. Y en este caso hay herramientas. Uno de ellos es el Consejo Nacional de Salud en Lima Metropolitana. Otros son los consejos regionales en los gobiernos regionales. Y también trabajar codo a codo con los gobiernos regionales. Y último punto que creo que es muy importante, es que si no se involucra sobre todo los sectores sociales propios, los mercados, las asociaciones de pobladores, no se involucran los colegios, las APAFAS, ahora sobre todo que va a empezar el año escolar, esto va a ser complicado. No nos olvidemos que en apariencia esta epidemia de seguir así en crecimiento este brote Sí. que tenemos de dengue en el país, Eso quería saber, a esto va a ser futuro, sí. terrible. Incontrolable, Porque ya quizá. tenemos casos en Lima. Ya hay, según el reporte de la semana de la semana 7 que tiene Así es. la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, en Lima ya tiene 8 casos. Entonces, tenemos ya en Piura, tenemos ya en Tumbes, tenemos ya en Cusco, en Quillabamba. Estamos cerca ya de llegar a Machu Picchu. ¿Qué esperamos? Que le dé dengue a los turistas.
Ahora, entonces, eso es un claro, tema que tenemos que trabajar articuladamente y en poco tiempo, si trabajamos articuladamente, no es que vamos a eliminar, porque eso es algo que tenemos en toda la región, pero por lo menos vamos a hacer que los estragos que nos crea el dengue no sea el más complicado. estamos hablando de que ha elevado el número casi 13 veces más en el mismo periodo que el año pasado. O sea, en realidad parece que la cifra fuera incontrolable y como siempre se alude a cuánto cambiaría todo si la política fuera de prevenir y no de querer apagar el incendio cuando este ya inició. Usted ha hablado de algo importante, tanto la responsabilidad del Estado como la sociedad, es decir, nosotros los ciudadanos y también la responsabilidad de los políticos, ¿no?, que se encuentran allí para hacer su trabajo. Claro, el problema es que la sociedad para que trabaje tiene que tener información, claro, también, sí, educación, comunicación y cambiar el comportamiento. Y ese es un trabajo que alguien lo tiene que liderar. Y ese liderazgo lo tiene indudablemente el Ministerio de Salud, el sector salud. Y también hay otro tema adicional. Mucho se habla de el rol de los médicos y los profesionales. El rol de ellos es heroico, porque también los profesionales y los médicos no están exentos a que les dé dengue. ¿Y en qué condiciones trabajan? ¿En qué condiciones laboran? El tema no es solamente darles porque ahí el tratamiento es casi de soporte, porque no hay un antibiótico, no hay un medicamento y el tratamiento para ello. No es igual para todos, entiendo que de acuerdo a los síntomas, las características de cada paciente. Exacto, hay que ver cómo reacciona el sistema de defensa de cada ser humano y en función de eso se va dando el soporte. Sí. Usted hablaba de una vacuna o del... Vacunas se han estudiado las vacunas, pero si ya cuando estás en estas etapas no es conveniente colocarlas. Es además peor. ¿Por qué? Porque está demostrado que la primera infección puede pasar en forma benigna. A veces cuando viene la segunda es la más grave, cuando va con otra cepa. En este caso puede dar una dengue con dengue 1, cuando da un dengue 2 puede complicar la situación y puede dar un caso más severo. Es más, ahora está dando una cepa que es la cosmopolita, que está agravando la situación. ¿Y si en estas circunstancias, la vacuna no se puede utilizar porque pero antes, en estas poblaciones sobre todo... Cuando ya tienes brotes consecutivos cada año y cada año es muy complicado saber a quién puedo vacunar y a quién no puedo vacunar. Es muy complicado. Por eso es que, a pesar de que están los estudios en las vacunas, todavía a nivel internacional no se ha decidido, no se ha tomado una decisión a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera a nivel del gobierno peruano, para implementarlo. Por eso Sin embargo, hay investigaciones sobre el tema para ver qué se puede hacer y evidentemente esperamos que en algún momento tengamos una eficacia para ese tratamiento, porque el mosquito Aedes aegypti y el dengue nos acompañan casi 2000 años, que se conocen en la historia de la medicina, sabemos que existe. Es la famosa fiebre de rompehuesos. Conocemos de eso y cada día que pasa se han ido controlando. Lo mejor es controlar los brotes, aislarlos, porque el mosquito no recorre mucho lugar, más de 100 metros no se va el mosquito, hay que ir controlándolo. Sin embargo, los enfermos que van de un lugar a otro y la existencia del mosquito que está sano, la mosquita, porque es la hembra la que transmite, es la que va a ir contagiando sucesivamente. Cuando pica un enfermo, luego pica a otro y a otro, así sucesivamente. Y la importancia de la detección temprana a fin de que conozcamos dónde se encuentra esta persona, que digamos puede ser una suerte de paciente cero, por llamarlo de alguna forma, y saber si allí están anidándose los huevos de la Aedes aegypti. Exacto. Y yo aquí también quiero hacer una invocación. Hay una enorme preocupación por parte del gobierno si la atención médica debe hacerse en el sector público, en el sector privado, los medicamentos, ¿cómo hacemos con ello? Cuando el Perú es azotado permanentemente por epidemias, por ejemplo, tenemos todavía más de 30.000 casos de tuberculosis al año, tenemos ahora el dengue, tenemos la leishmaniasis, tenemos una serie de azotes, digamos así, de la salud pública, y en consecuencia el Ministerio de Salud tiene que articularse a nivel nacional. Cuando hay algo así como un brote en algún lugar, todo el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, por ejemplo, deberían ir a Madre de Dios. Para eso necesitas un comando único en el Ministerio de Salud, un líder que lidere el país en su conjunto. Hay una ley, que es la ley de rectoría, la ley de fortalecimiento de la rectoría, que hasta hoy el Ministerio no lo ha reglamentado, que permitiría, por ejemplo, no solamente darle más dinero a Madre de Dios, no solamente hacerle una visita y darle recomendaciones, sino que le permitiría al gobierno nacional intervenir no solo como Lima, sino como
todo el Perú y darle el apoyo que requiere Madre de ¿Y Dios. por qué no se toma esa decisión si solamente hace falta que quienes tengan la responsabilidad finalmente opten por ello? Le explicaba por eso que uno de los problemas fundamentales actuales del Ministerio de Salud es que la línea de mando está rota. Hay indiferencia también de Está parte rota, hay del Ejecutivo. una incapacidad de dar una mirada de salud pública. Porque son problemas que son constantes, ocurren todos los años y se sabe que existen. Entonces, ¿por qué si hay, digamos, la legislación que puede ayudar a que esto se canalice de una mejor manera y se resuelvan los problemas no se ejecuta? Y le comento que esta norma de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud para intervenir a nivel nacional ha sido ardua lucha de los ministros anteriores para que desde el año 2019 y ahora 2020 y hay una ley que permita esta intervención. Lo que pasa es que cuando se hizo el proceso de descentralización, como que cada gobierno regional se ha autonomizado. Entonces es difícil que con los recursos de la propia región tú puedas resolver el problema como el que requiere ahora, por ejemplo, Madre de Dios. Es necesario que se mancomunen esfuerzos de todo el país y todos vayan a las regiones que se requieren. Pero vemos que ahora que está aumentando el dengue, ya no solamente están en 4 regiones, están como en 12, y si seguimos a la espera, vamos a tener el problema de que de repente en todo el país va a haber dengue y no vamos a poder controlarlo como debería ser. Correcto. Creo que la tarea de ahora del Ministerio de Salud es sumamente importante. Correcto, le agradezco por los alcances y las recomendaciones para que el gobierno funcione preocupado, sí, sin ser tan indiferente a la salud pública, que además aqueja a la gente que se encuentra más alejada de Lima y que en lugares donde evidentemente hay una falta de Estado. Y como el dengue ya llegó a Lima y hay 8 casos, hay Ahora que sí. decir a la gente que el mosquito no sabe quién es pobre y quién es rico, y pica a todos por igual. Y en consecuencia, le pido a todo el Perú que nos unamos en la lucha contra el dengue. Muchas gracias, doctor Herbert Cuba, por los alcances. Él es médico experto en temas de salud pública, agradeciéndole por estar con nosotros.